Cuéntanos, Marco, ¿de qué se trata este interesante libro? ¿De qué estamos hablando? Bueno, hoy día precisamente es un día sensible para personas del mundo evangélico especialmente. Por eso, gracias Esteban por esta invitación, porque este es un caso ocurrido durante la dictadura militar, el año 1981, en que uno de las víctimas de un robo fue Sergio Yáñez Ayala, que era cristiano, evangélico, practicante, pentecostal de origen, pero vivía en Chuquicamata y se congregaba junto con su esposa Hortensia y su hijo de 3 años, Sergio, en la iglesia bautista en Chuquicamata. Fue un robo ideado por la Central Nacional de Información, lo que entendemos como la policía secreta del régimen militar. Y ellos habían ideado, esto se descubre muchos años después, que era un plan ideado a nivel nacional por la CNI para robar todos los bancos de Chile para poder financiar, porque ya no se estaban financiando totalmente los programas de gobierno, o sea, los programas de la CNI, Chuquicamata, el robo al Banco de Estado de Chuquicamata fue el primer gran robo que se planeó como para comenzar este plan. Ya había tenido un robo anterior en diciembre, el 15 de diciembre de 1980, que había sido ideado por... fue ejecutado por un hermano de uno de los agentes de la CNI, que era Villanueva. Bueno, para hacerlo un poco más corto, el día 9 de marzo de 1981, hoy se cumplen 44 años, se lleva a Sergio Yáñez junto con su jefe, que era el agente del banco. Sergio era cajero, y se lleva al desierto a 22 kilómetros de Calama, a un lugar que hoy se conoce como el Paredón del Desierto. Ahí son disparados un tiro en la nuca a cada uno, dejan sus cuerpos en un socavón cubierto con 17 kilos de dinamita, y sus cuerpos son explotados, son dinamitados totalmente. Se descubren 3 meses después, en junio del 1981, después de la investigación que se hizo por la PDI en esa época. Y se encuentra dinamitado en 200 partes el cuerpo de cada uno de las víctimas. Y se descubre que los criminales eran agentes de la CNI. Sí, Marco, para las personas que nos están viendo, quizá algunas personas no pueden tener un eso inconsciente colectivo, porque este caso también se le conoce como el caso Calama. Se han hecho, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que se hizo de este caso un episodio de Mea Culpa, por ejemplo, que fue un caso, digamos, emblemático de abuso de poder. Cuéntanos un poco sobre ese punto. ¿Cómo es que este caso llega a hacerse como tan emblemático en esa época? ¿Cuál es el contexto por el cual esto ocurre? Bueno, el hecho de haber sido ejecutado por gente de la CNI ya en ese tiempo produjo un gran revuelo en las instituciones de Estado, porque mucho se quiso que no salga a la luz, que sigan escondidas muchas cosas. Sin embargo, el crimen fue tan grande que era imposible ocultarlo. De hecho, ya desde esa época yo tengo un amigo que escribió un libro a un año después porque los criminales fueron ejecutados por la justicia en esa época, y él escribió uno de los primeros libros que se llama Calama, el crimen del siglo. José Martínez Fernández se llama el autor, y él relata de una forma periodística muy exhaustiva todo lo que fue el crimen. Y increíble, pero él no pudo publicarlo hasta después de que comenzamos Democracia, porque él, cuando quiso publicarlo, fue perseguido,
hay cosas muy escabrosas que se cuentan durante el relato, que había gente de investigaciones incluso involucradas en este tema. Por eso fue imposible publicar este libro hasta el año 95, lo publica José Martínez Fernández, Calamar, el crimen del siglo. Y luego, en 1995, en Mea Culpa, se hace este primer programa que fue, como tú dijiste, para Carlos Pinto, de hecho lo relata en un momento, él dice que para la época fue como el boom para que salga a la luz algo tan terrible como fue Calama, el crimen del siglo, o el caso Calama, o como yo le llamo en mi libro, Un inocente al paredón. Efectivamente, Marco, Marco publicó este libro, ¿no es cierto? Él es un investigador, yo tuve la oportunidad, el privilegio de leerlo, me lo devoré muy rápido, o sea, en 2 días pude leer este texto, que es un texto poético, o sea, es un texto que además tiene un sentido luctuoso, o sea, hay no solo un relato frío de hechos, ¿no? Sino que también hay un acercamiento muy, muy íntimo a la vida de Sergio Yáñez y su familia. Pero por este contexto, ¿no? Lo interesante de este caso es que inicialmente, como se trató del robo de un banco, que en ese tiempo se robaron, ¿cuántos millones de pesos más o menos? Como eran unos 45 millones de pesos. 45 millones de pesos. En la actualidad eso lo vemos como harta plata, pero en la época... $1 millón de la época. Claro, por el ajuste de la inflación, ¿no? Estamos hablando de un robo que se llamó como el robo del siglo. Claro. Entonces, inicialmente, la cobertura periodística de este no fue porque fuese un crimen de la dictadura, sino que se hizo una cobertura periodística porque fue un robo del siglo. Y para peor, los principales sospechosos eran estos cajeros, un cajero y su jefe. Uno se llamaba Sergio Yáñez, que es la persona que nosotros nos estamos enfocando, y otro señor de apellido Martínez, no me acuerdo el nombre. Luis Guillermo Martínez. Luis Guillermo Martínez, que era su jefe. Entonces se decía, ¿no?, que ellos habían robado este banco y que habían hecho una especie de robo del siglo y que se habían escapado con la plata, ¿no? Y la gente empieza a especular. Tú relatas en tu libro alguna de esas cosas. Cuéntanos un poco sobre qué decía la gente sobre cuando se pensaba que los ladrones eran los banqueros, digamos, Sergio y el señor Martínez. Bueno, lo primero que se publicaba, de hecho yo hice una investigación de todo lo que es el periodismo de la época, los diarios, y relata cosas que llegan incluso a ser irrisorias, como que se habían escapado al extranjero, que habían sido vistos, de hecho Mea Culpa lo expresa muy, de alguna manera muy vistosa. Dicen, lo han visto como en muchas fronteras diferentes. Claro, vieron de fiesta, lo vieron carreteando. Se inventa que había una mujer de por medio, de que habían sido vistos subiéndose a un camión donde se llevaba el dinero. Hay incluso cosas que los investigadores posteriormente incluso han perdido un poco la objetividad, un poco de lo que se ha visto, porque hay cosas que se contó que no fueron tan así, y por ejemplo hay una historia que dice que fueron sacados en cajones de manzana. Eso es falso. El dinero, porque en esa época no existía, bueno, los camiones, Brinks, todo eso no existía, pero sí tenían los 45 millones estaban en maletas que fueron traídas desde Antofagasta hasta Chuquicamata para ser transportadas. Y todo eso, surge un montón de ideas que fue precisamente promovida por CNI y por las investigaciones en esa época, para no llegar al foco que eran los criminales, que eran agentes de Estado. Efectivamente, es bien interesante porque
las investigaciones que está en tu texto, relatado de una manera muy poética, por cierto, muy, muy bonita, pero se habla de este proceso como de noticias falsas, como de fake news. En ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, no había ninguna cosa, pero se producen igualmente boca a boca de noticias falsas, de que se vio a Sergio y a Martínez en España, que se le vieron en otro país, que estaban gastándose la plata, en circunstancias que descubrimos que no había sido así, que ellos no habían sido ladrones. Entonces, es muy llamativo todo ese proceso, porque todo el foco periodístico está en el robo del siglo, y de repente empiezan a haber inconsistencia, empiezan a notar que probablemente no habían sido ellos, y ahí hay un foco con la familia de Sergio, porque entrevistan a su esposa, Hortensia, sí, me parece que se llama, sí, y ella pone la mano al fuego por Sergio y dice: Sergio es evangélico, Sergio no se robó esa plata, yo estoy segura, a Sergio lo involucraron en esto. Entonces, ahí el factor evangélico en Sergio fue un factor determinante en este escándalo. Cuéntanos, ¿qué nos puedes ilustrar sobre eso? Mira, cuando yo lancé el libro en la FILSIC este año, se acercó, porque nada es casualidad en esta vida, se acerca el esposo de una compañera mía de trabajo. Yo soy profesor y su esposo es de Chuquicamata, y él conocía a Sergio, y él asistía a la misma iglesia, a la iglesia bautista de Chuquicamata, y él me contaba en esa época cómo llegaron a conocer la iglesia. Esta noticia que Sergio había desaparecido, y nadie podía creer que había desaparecido con 45 millones de pesos, nadie se lo podía explicar, ni mucho menos creer, porque Sergio tenía un testimonio de vida increíble. Él relata, incluso los periódicos de la época dicen: Sergio, al salir de su casa, se olvidó un momento de orar, y él en media calle se arrodilló para orar. Una persona que su gran foco era su familia, su esposa y sus hijos. Su esposa, muy joven, tenía 21 años en esa época, y un hijo, Sergio Abimelech, que tenía 3 años. Entonces, todo el mundo lo conocía a él como un hombre intachable, como un hombre con un testimonio, como decimos los cristianos, muy consecuente con lo que él creía. Él era pentecostal y con una fe inquebrantable, como dice el libro. Nadie podía creer que Sergio podía ser el autor de ese robo. Efectivamente, es muy llamativo ese proceso en que la familia de Sergio y también de Luis Martínez están completamente comprometidos con ellos, de negar rotundamente que ellos sean los ladrones, cuando en circunstancias que parecía más o menos obvio que ellos habían sido. Pero el operativo era demasiado especializado. O sea, estamos hablando de estos 45 millones. Yo he visto en algunos libros que esa cantidad de plata era más o menos 80 kilos de papel moneda o de billetes de moneda, ¿no? Era un operativo muy, muy especial. Y también en este contexto de resaltar la fe de Sergio, se empezó a hablar también de Sergio hablando de un poco de estas prédicas evangélicas que hablan de la venida del Señor, o de cuándo el Señor puede venir por ti. Entonces se armó también otra mitología de que había un evangelio que había predicho su propia muerte, ¿no? Porque después se empezaron a dar cuenta que por la complejidad del caso, Sergio y Luis eran las víctimas del caso. Entonces, cuéntanos un poco algún detalle sobre esa cuestión de Sergio y cómo él sospechaba lo que estaba pasando. Yo, Sergio, no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente. Yo lo conocí a su testimonio y a su familia, de la cual me siento parte, como me considero un sobrino adoptivo hoy en día de Sergio. Pero sí conocí a su esposa, conocí a su hijo. Con la esposa somos muy amigos, es una amistad muy potente. Hortensia la saluda incluso si está a la distancia.
tuve la oportunidad de escuchar la voz de Sergio. Él dejaba cassette grabado donde habían coritos de la iglesia, donde había su testimonio. Sergio era una persona muy especial, de solamente escucharlo como que te conmovía. Y tuve la oportunidad de escuchar ese cassette el año 2003, 22 años de su muerte. Y ahí él relata cómo fue para él haber vivido primero el robo del asaltante solitario, que fue el 15 de diciembre de 1980. Y de ahí Sergio empezó a ser interrogado, empezó a ser llevado por la CNI a un lugar apartado, con los ojos vendados, donde lo dejaban en algún lugar después tirado. Y él decía que algo, esto no podía ser gratuito y algo estaba ocurriendo. Él era temeroso, él era muy joven, él tenía 27 años. Él dice: yo estoy recién comenzando mi vida, estamos recién formando una familia. Las personas de la época, incluso siempre recuerdo los relatos, y dicen que Sergio era una persona incluso hasta inocente, o sea, muy niño lo llaman algunos miembros de su iglesia, en su forma que no tenía malicia. Entonces, Sergio presentía que algo podía ocurrir más allá. Pero él, en su testimonio, en ese cassette, lo recuerdo porque hay también una grabación en un libro, o sea, está en el libro Calama, el crimen del siglo, que él, su fe la refleja: yo confío en el Señor, que esto no va a volver a ocurrir, yo confío, yo oro para que esto pase, porque seguía con temor. Yo creo que mucha gente vivió con temor en esa época. Y él seguía sufriendo estos interrogatorios en secreto, esto que algo le hacía presentir que esto no iba bien. Habían interrogatorios incluso que lo llevaban a preguntar cosas que no tenían que ver con el robo de diciembre, sino que el funcionamiento interno del banco, que era cómo se llegaba a la remesa, si habían alarmas, quién era el encargado de la bóveda, que Sergio, por ser el encargado de la bóveda, él tenía las llaves, y por eso él estuvo ahí, por ser el cajero tesorero, que se le llamaba en esa época. Era el encargado de la bóveda, y por eso fue llevado. Bueno, efectivamente, para las personas que nos están siguiendo, nosotros no le estamos, o sea, estamos contándole la historia, pero no le estamos contando spoilers del libro, porque el libro tiene una aproximación que es bien, que trata de una manera muy poética, porque son microcuentos que están divididos en este texto, que te transmiten los sentimientos luctuosos que giran en torno a este caso. Hay, como dijo ya Marco, otras bibliografías que hablan del caso de una manera más policíaca, de una manera más periodística, y como dice Marco, el robo del siglo, el crimen del siglo. En los años 80 este caso fue emblemático. El contexto que se da esta situación tiene que ver con entre 1975 más o menos hasta 1983 la dictadura tiene un poder absoluto en Chile. O sea, nadie puede cuestionar a la dictadura. Hay lo que se llama el receso político, pero no es un receso político, o sea, la política sigue, es solo la política del régimen, ¿no? El neoliberalismo había sido implantado a partir de finales de los 70 y había generado un pequeño periodo de pujanza, más o menos como lo que está viviendo el mileísmo en Argentina, pero en 1981 empieza a caer todas las políticas del neoliberalismo, la CNI entra en crisis económica, necesita dinero, se planea este robo del banco, y ya recién en 1983 la dictadura empieza a resentir el terremoto de la gran recesión que cae en 1982. O sea, estamos en una época, 1981, en que la dictadura tiene absolutamente todo el poder y cree que puede hacer lo que quiera. Entonces ahí es cuando
ocurre este robo organizado por la CNI en un contexto de completa impunidad. O sea, Sergio no era un activista, bueno, no era un activista político, era un cajero de un banco que iba a la iglesia. Y ocurre esta situación. La dictadura, cuando se vio encerrada por las contradicciones, empezó a decir que habían sido activistas de izquierda los que habían robado el banco, pero se terminó descubriendo que estos activistas eran miembros de la CNI. Pero peor aún, con el tiempo se descubrió que este no fue un robo de agentes de la CNI, esto fue planeado por la alta jerarquía de la CNI. Entonces se transformó en este caso emblemático. Marcos, cuéntanos un poco por qué tú escribiste este libro, qué es lo que te motivó a escribirlo. Tú dices que tienes grabaciones, que conoces a la familia, a quienes, bueno, de paso les mandamos un gran saludo para todas las personas que dicen que esto pasó hace mucho tiempo. Sergio tendría en este momento 60 años. ¿Cuántos más años tendría? 70 tendría en esto. 70 años, su esposa está viva, sus hijos también, sus nietos van a la iglesia. Yo en una oportunidad me comuniqué con una de sus nietas que me escribió a propósito de un homenaje. Y este caso, digamos, sigue muy presente entre nosotros. ¿Por qué, Marco, tú has hecho este trabajo? Mira, esta historia viene arrastrándose hace 30 años, precisamente cuando tú haces mención del programa Mea Culpa. Yo ahí conozco el caso. Yo era un joven, tenía 17 años en esa época, ignorante hasta el momento total de lo que había ocurrido realmente a tal envergadura con el tema de los derechos humanos. Para mí en esa época era totalmente desconocido el tema de las violaciones de derechos humanos. Y conocer el caso de Sergio me llega de manera tan potente que yo, niño joven de 17 años, yo en esa época le escribo una carta a Hortensia y a Sergio, el hijo, ofreciéndole apoyo cristiano para estar con ellos en una época. Yo pienso hoy día, un cabro haciendo eso a los 17 años como o tirado de la mecha o loco. Pero la historia llegó tan potente a mi vida que finalmente fue algo que marcó y que ha marcado el marco que está haciendo hoy en día hasta el día de hoy. Llegó a ser el cristiano defensor de los derechos humanos, el marco que no puede entender cómo pudo haber ocurrido algo así, que llega y se hace muy cercano, especialmente con Hortensia. Nosotros hasta el día de hoy tenemos una amistad muy cercana con ella, muy linda, y mantenemos durante muchos años esta amistad hasta que el 2003 ellos me invitan a pasar unas vacaciones de invierno con ellos, 15 días completos. Y eso marca para mí ya un hito de que la historia está cada vez más profunda en mi vida y nunca la he querido soltar, ni pienso soltarla hasta el día de hoy. Pero, y me parecía muy esta historia llevarla a algún otro formato, por libro, para que lo conozcan los evangélicos. Y escribo cosas pequeñas. Nunca había sido escritor. Hasta que el año 2023 yo descubrí una técnica de creatividad para escribir microcuentos. Y dije, voy a probar con esta historia. Y empiezo a escribir en un mes. Como conozco la historia en profundidad, soy uno de los investigadores que más conoce el caso hoy en día, y la escribo en un mes, tenía totalmente escrito el libro. Pasó un año, yo dije, ahí lo voy a dejar, si a alguien le interesa que lo vea, ahí está el manuscrito. Y en el 2024, en junio, conozco Ediciones Fercé, quienes me permitieron realizar este sueño, que es un sueño tanto mío como de la familia de Sergio, hacer conocida esta historia. Y me dicen, les encanta la historia, conmueve a mucha gente de la editorial y me proponen publicarla. Y el año pasado, en noviembre, se cumplieron ahora 4 meses, en noviembre del
2024, yo lancé Un inocente al paredón, que es hoy día de alguna manera, cumplir, como dijo alguien, el sueño de traer a la vida a Sergio Yáñez, a la vida de la memoria, que es lo que falta hoy en día, que no olvidemos con Sergio y cuántas personas hay que si no las traemos y si seguimos olvidando voluntario o involuntariamente, estamos propensos a cometer los mismos errores en la historia de nuestro país y del mundo. Sí, bueno, es muy importante este asunto. Yo creo que en el mundo, en Chile, actualmente existe lo que se denomina la crisis de seguridad por el aumento de la delictividad. Hay muchos crímenes escabrosos que se cometen. Y todos esos crímenes son terribles. Hay que lamentarlos, hay que tomar acción respecto de ellos. Pero lo que ocurre en un contexto como este, lo que ocurre en el que es la policía, en este caso es una policía política, es una policía de una dictadura, no lo son los carabineros, no es la PDI, es un organismo diseñado para perseguir a la disidencia política, ¿no? Y no solo estamos hablando de gente de izquierda, gente que se opusiera al régimen, podía ser víctima de la DINA y posteriormente de la CNI, y ahí cayeron personas que no tenían nada que ver con política, como Sergio, porque hay personas que eran de la democracia cristiana, como Bernardo Leighton, caían personas que habían estado a favor del régimen y después se dieron cuenta que se equivocaron, como Tucapel Jiménez, a quien también lo mataron. Estamos hablando de un periodo en que es nuestro Estado, las personas que forman nuestra organización política, las personas que se supone que tienen que cumplir el rol de defendernos, de protegernos. O sea, nuestra sociedad que se organiza en el Estado cometiendo el crimen. Entonces, siempre los delitos, toda la persecución de delitos se requiere una institucionalidad, se requiere un ministerio público, se requiere una policía, se requieren tribunales, pero cuando son nuestra propia institucionalidad la que se levanta en contra nuestra, es cuando ese tipo de crímenes se vuelven especialmente relevantes, especialmente importantes, para no seguir relativizando lo que esto significa. Y en este caso, bueno, no es nuestra intención generar morbosidad con este asunto, ¿no? Pero el caso fue tan dramático. Hay estudios que señalan que probablemente cuando sus cuerpos son dinamitados, podrían haber estado aún agonizando. Entonces, el nivel de brutalidad, el nivel de impunidad, el nivel de creer que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque tienes todo el poder, es algo que nosotros tenemos que prevenir siempre, porque la idea de gente que quiere reunir todo el poder sobre sí, que no quieren ser cuestionados, que piensan que pueden perseguir a toda aquella persona que los critique y luego acumular tanto poder para hacer este tipo de cosas, es algo que lamentablemente en el mundo sigue vigente, ¿no? Marco, cuéntanos un poco, aquí en la portada de tu libro hay una cruz. Esta cruz me parece que tiene que ver con una especie de monumento. Cuéntanos un poco más sobre qué sabes sobre ese lugar, porque entiendo que se ha transformado en un lugar de peregrinaje para mucha gente. Ajá. Ese es el lugar donde asesinaron a Sergio. Se llama actualmente el Paredón del Desierto, conocido por mucha gente de la zona, especialmente de Calama y alrededores. Visitado actualmente desde que murió Sergio hasta el día de hoy es visitado constantemente. Es una especie de animita donde los creyentes van, le piden manda, le piden favores, le dejan recuerdo agradecimiento por los favores realizados. También es un lugar que tiene un sentido especial. Es un lugar donde también se van a enterrar las mascotas de las personas de Calama y alrededores. Hay un cementerio de mascotas aledañas
al paredón. Y fíjate que una vez conversando con la tía Hortensia me dice, yo no permití a Sergio tener animalitos en casa porque a mí no me gusta tener animales en casa. Sin embargo, hoy día se convirtió el lugar en un cementerio de mascotas. Como que Sergio cuidara esos animalitos. Entonces, hay todo un misticismo también con respecto a la escritura de este libro, con la conexión que hay con la familia, cómo la familia, bueno, recién tú decías, hay gente que dice, pero esto pasó hace 44 años. Sí, 44 años se cumplen hoy día, pero la gente sigue, la tía Hortensia hasta el día de hoy sufre por la partida de su esposo, tal como hace 44 años atrás. Hace un tiempo leía un comentario que dice, es que a la gente le gusta vivir así como sufriendo en recordar lo que le pasó. Oye, nadie disfruta el sufrimiento de este calvario que se lleva de 44 años. Por eso el llamado también, yo soy cristiano, llamado al pueblo evangélico, que también es parte de nuestra empatía, el nosotros tener este llamado. No puedo decir que la gente disfrute un dolor así. 44 años no son precisamente una fiesta. Sí, bueno, me parece, no sabía este aspecto como de religiosidad popular que se haya transformado en una animita, pero claro, muestra lo popular que fue este caso, lo conmovedor que generó esto en la gente en Calama. Muy llamativo que ahora se transforma en una especie como de cementerio de mascotas, pero me parece que esto mantiene la memoria de Sergio Luis. Bueno, nosotros siempre damos mucho énfasis a Sergio, ¿no? Y hay algo bien interesante ahí, porque algunos textos señalan que, bueno, yo no sé si esto es efectivo, porque es parte de todo el proceso de especulación que generó, pero algunas personas decían que probablemente la ejecución de Sergio y de Luis tiene que ver con una fuerte postura de Sergio de no prestarse para este juego, ¿no? De su integridad como cristiano, ¿no? Que le impidió, digamos, decir, ya, bueno, participamos de un simulacro falso, porque esto era un falso simulacro, que los convencieron a ellos de que era un simulacro de robo, pero era un robo de verdad. Y era tal el tema de la integridad cristiana de Sergio que se empezó a especular un poco acerca de si había sido esta integridad también, algo que había jugado en este destino fatal, ¿no? Entonces, resulta muy interesante conocer este caso, darlo a conocer como un acto de memoria. La verdad que los cristianos tenemos mucho que ver con la memoria. En la Biblia, el primer asesinato, que es el de Caín y Abel, se recuerda en toda la Biblia. De hecho, este es un relato que aparece en Génesis y en Apocalipsis aparece este comentario de la sangre que clama justicia desde la tierra desde ese tiempo, o sea, desde el principio de la Biblia hasta el final. Y las temáticas de memoria aparecen en todo momento. Quizá la más significativa, de hecho, es la propia memoria cristiana de la tortura, el sacrificio y la muerte de Jesús, ¿no? O sea, la Santa Cena es un ciclo de memoria, ¿no? En que se hace esto en memoria de mí, esta es mi carne, esta es mi sangre que es derramada, ¿no? Y a lo largo de la historia, los martiriológicos, todos estos elementos de recordar a personas que sufrieron por una determinada causa están en el cristianismo. Entonces, siempre llama mucho la atención estas personas que dicen, no, hay que enterrar en el pasado los asuntos, no hay que mostrarlos, no hay que... Y la escritura completa, la Biblia, es un constante rememoramiento de casos de persecución, de brutalidad, en fin. De hecho, hay un dato, porque la palabra masacre, que es una palabra muy asociada a la idea de memoria, se empezó a implementar cuando ocurrió un evento en Francia que fue la masacre de San Bartolomé, que fue un asesinato masivo de protestantes por parte de la intolerancia católica. Bueno, los protestantes también perseguimos católicos, nos hemos perseguido mutuamente. Y yo creo que es importante mantener esta memoria. La verdad es que, de hecho,
este evento ocurre un 9 de marzo, o sea, un día como hoy, y probablemente como a esta hora. Entonces, nosotros estamos aquí 44 años después, recordándolo como un acto de honrar y un acto también de poner en alerta de que estas cosas siguen ocurriendo en el mundo y pueden volver a ocurrir en Chile si nosotros no somos capaces de identificar cuando hay quienes ejercen el poder de esta forma. ¿Cuál ha sido tu experiencia entonces en la recepción de este texto? Hay que me hiciste acordar, hay un Salmo 116:15 que dice: en alta estima tiene Jehová la muerte de sus justos. Y Dios hasta el momento, yo creo que si Dios es incapaz de olvidar a Sergio y a cuántas víctimas, y como dice la Biblia, desde Abel hasta el día de hoy, va a tener en memoria a quienes sufrieron. Y de hecho Sergio murió en la fe del Señor, murió confiando en que él iba a ser resucitado al fin cuando venga el Señor Jesús. Entonces hay gente que ha leído el libro, mira, y me ha resultado interesante porque lo ha leído tanto gente de derecha como de izquierda, cristianos y moros, cristianos no cristianos, y todos llegan a la conclusión de que ayer recibí un comentario como que las rompiste todas con este libro, me dijo, porque como que es innegable esto que ocurrió. Tal como tú nos retratas, me dice, es innegable lo que pasó. Ocurrió esto y es imposible no tenerlo en la memoria. Hay un principio en historia que dice: si nosotros olvidamos lo que ha ocurrido, estamos propensos a cometer los mismos errores que se han cometido en la época. No estamos muy lejos de cometer los mismos errores, ya sea en nuestro país o en otras partes del mundo. Se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos a mayor o menor nivel, siguen ocurriendo. Y ahí es donde el cristiano entra en su pregunta, ¿cuál es mi postura? Para mí eso es intransable. Mientras haya violaciones de derechos, yo no puedo transar mis principios con eso. Mientras haya muertes hacia los hermanos, hacia personas, para mí eso no es aceptable. Y mucha gente se ha dado cuenta, me ha agradecido, se ha abierto los ojos de lo que ocurrió, que era desconocido para mucha gente. Mira, tuve la oportunidad de un compañero de la editorial, Kevin, que si está por ahí, él es de Calama, y el libro lo leyó su hermana a las horas del lanzamiento del libro. Y ella leyó el libro, dejó el libro sobre la mesa y lloró. Y luego supo Kevin que Luis Guillermo Martínez era tío abuelo del esposo de su hermano, o sea, del cuñado de Kevin. Entonces esto está llegando y fíjate, y te agradezco, Esteban, por esta apertura de este espacio, porque quería llegar de alguna manera al pueblo evangélico también con este tema. Yo le decía, independiente de la postura que tengan, pero que lo conozcan, porque no, si Dios es incapaz de olvidar a los hermanos que han muerto desde Abel hasta el día de hoy, ¿por qué nosotros tendríamos que olvidar? Bueno, efectivamente, Sergio, la verdad es que, como les digo, Sergio nos ha relatado un poco Marco nos ha relatado un poco sobre su experiencia como investigador. Este es un libro que no es un libro, como les decía, que lo relate de un punto de vista policial o de un punto de vista... Uy, ¿algo pasó? No, perdón, tuve una pequeña caída de la pantalla. De un punto de vista policial. Sin embargo, yo en lo personal también había investigado este caso. Yo tengo escrito también un relato sobre esto que Marco me ayudó a revisar y
Y este es un libro que, por ejemplo, no tiene una bibliografía. Sin embargo, aquí se nota que hay una investigación muy acuciosa. O sea, se nota que Marco conoce cada uno de los detalles, que conoce a la familia, que conoce a los... bueno, ya dijiste que fuiste de vacaciones con la familia de Sergio, que hay aquí lectura de diarios, que hay lectura de fuentes, de libros, aquí hay una condensación en un texto que tiene 130 páginas y que te transmite la emoción, el sentimiento luctuoso de este caso, ¿no? Mucho más allá de sus detalles, como digo, de carácter más policíacos. Entonces, la invitación es a conseguir este libro. Marco, cuéntanos un poco cómo podemos adquirir tu obra, tu texto, dónde se puede hacer. Si me tratan de contactar a mí para los libros, a mí no me queda ninguna copia. Vendí todas las ya, que... Eso es excelente. De alguna manera este libro ha tenido una venta muy especial, una extensión muy rápida, y los únicos libros que quedan en la editorial, así que sí, los invito a buscar edicionesferse.cl, ahí está la página. También está en Instagram, Ediciones Ferse, y pueden comprarlo directamente, les llega directamente a la casa el pedido. También para los que, si hay gente conectada en San Bernardo, quieren ir a pasearse por esos lugares, está la Feria del Libro, creo que hasta el 14 o 16 ahora de marzo, está la Feria del Libro allá en la plaza de San Bernardo, y está en Ediciones Ferse, está vendiéndose el libro. Quedan muy pocos ejemplares. Estamos pensando en lanzar una segunda edición incluso. Maravilloso, Marco. La verdad que pueden confiar plenamente en la página de www.edicionesferse, o sea, www.edicionesferse.cl. Yo lo adquirí por este medio, la respuesta fue muy rápida, así que súper bien, aquí está completito el libro en muy buen estado. Yo disfruté mucho la lectura, también me conmovió mucho. Yo he leído muchos casos de este tipo, y esta aproximación de verdad que creo que es una de las más bonitas, es una de las más humanas, una de las más espirituales y cristianas que yo he podido leer. La verdad, queridos y queridas auditores o personas que nos están viendo, hay muchos casos, muchos más casos que los que ustedes se imaginan, como el de Sergio, donde hay evangélicos involucrados en persecuciones, en torturas, en asesinatos, ejecuciones, relatos en los que las personas son ejecutadas mientras están orando, mientras están cantando. La verdad, yo he podido también publicar algunas de esas historias. También estoy preparando un texto sobre esto, y Sergio tiene un lugar en ese relato. Así que nosotros estamos disponibles para compartir todas estas cosas. Para mí es una honra, es una bendición llegar aunque sea a 2 personas, a una persona, pero compartir esta historia que nos va nutriendo nuestro entendimiento sobre cómo funciona nuestra historia, cómo funciona nuestra historia evangélica en Chile también. Entonces es muy relevante el trabajo que Marco está haciendo, y te felicitamos, te cuentas con todo nuestro apoyo, y exactamente a 41 años de este trágico evento. 44. 44 años, traemos a la memoria la vida de nuestro hermano Sergio Yáñez. A mí me gusta leer mucho este versículo, que es Lamentaciones capítulo 3, el versículo 34, dice: desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y en esa motivación nosotros compartimos sobre estos casos en Chile, en Latinoamérica, en el mundo. Todo lo que podemos hacer, estamos al servicio del Evangelio, por lo tanto, al servicio de nuestro prójimo, y estamos en contra de la tortura, estamos en contra del asesinato, estamos en contra de la arbitrariedad, estamos en contra del poder absoluto,
de personas que actúan en este mundo como si fuesen dioses, como si fuesen todopoderosos y pudieran disponer de la vida de los demás. Porque el único que tiene el todo poder prefirió morir por nosotros en lugar de destruirnos. Esa es para mí el sentido del Evangelio. Así que, Marco, te agradezco mucho, mucho, mucho esta bendición de compartir contigo, de haber podido leer tu libro y de promocionarlo. Vamos a estar compartiendo cualquier afiche, cualquier cosa sobre este libro o cualquier actividad en que lo presentes, nos la comparte y nosotros la damos a conocer. Gracias, Esteban. Muy bien, pues les agradecemos a las personas que nos vieron, que le dieron like, que nos van a ver después de, digamos, offline, no sé cómo se dice, por la grabación. Así que esperamos poder seguir presentándoles mucho más actividades como esta durante el año. Marco, tus últimas palabras. Solamente hay algo que Sergio creía, que hasta el día de hoy a mí de hecho está retratado en el libro, y dice la recompensa de los justos. La Biblia habla de eso. Un día el Señor va a venir a juzgarnos a vivos y a muertos, va a recompensar a quienes hayan hecho lo que dijo en Jesús, que está escrito en Mateo 25, de dar de alimentación al hambriento, de beber al sediento y de cuidar de nuestro prójimo en sí. Por eso vamos a ser también juzgados por lo que hicimos con nuestro hermano. Y creo que el llamado a nosotros, a todos los que creemos el mensaje de Jesucristo, ¿qué estamos haciendo con nuestro hermano? Acuerdo siempre la pregunta que le hace Dios a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y a Caín cínicamente le responde, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y una vez en un sermón recuerdo haberlo escuchado, sí, somos guardas de nuestro hermano y debemos protegerlo. Y eso es parte del trabajo que estoy haciendo. Han recordado a Sergio, 44 años de edad. Gracias, Marco, por tus palabras y por tu trabajo. Felicidades nuevamente y comparte nuestro saludo y nuestra honra a toda la familia de Sergio Yáñez. Un gran abrazo. Nos vemos. Hasta luego. Chao.